cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y Eterno Dios y soberano Padre eterno, glorificamos el nombre de Jesús y en ese nombre nos acercamos a usted para adorar, para retribuir toda adoración y toda alabanza, Señor, hacia su santo nombre. Damos gracias por este tiempo que usted nos ha dado de estar una noche más, Señor, saliendo al aire, compartiendo, Dios mío, el tesoro más preciado que usted depositó en nosotros. Reconocemos, Señor, que sin usted nada somos. Necesitamos una unción bendita sobre nosotros. Necesitamos la unción de su Santo Espíritu. Que seamos inspirados hoy día por su Santo Espíritu para poder exponer las Escrituras tal como están escritas. Bendiga a ese pueblo, Señor, por misericordia, que nos oye cada noche. Hombres y mujeres que nos reunimos alrededor de esta señal, abriendo las Escrituras, Señor, y siendo ellas las que dan testimonio de usted, y nosotros, Señor, acá en este estudio, dispuestos, Señor, a glorificarlo a usted siempre. Que su palabra corra y se glorifique en el corazón de sus hijos, abriendo los ojos del entendimiento. Padre, denos discernimiento para poder, Señor, saber, poder tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias damos, Padre, porque tenemos esta palabra profética, más segura, a la cual hacemos bien estar cada día, a cada instante, atentos a ella. Es ella la que nos abre los ojos del entendimiento. Es su palabra, Señor, la que alumbra en medio de la ignorancia. Nos hace descubrir lo que es suyo y lo que no es suyo, Señor. Gracias por este privilegio. Rogamos ahora, Señor, que usted sea con nosotros y con aquellos hermanos que nos oyen. Bendígalos y glorifíquese, Señor. Sean enfermos, liberte cautivos, Señor. Renueve las fuerzas de aquel que está agotado, que está cansado, de aquel que ha sido atribulado. Hoy día sepa echar mano a la vida eterna, Señor mi Dios. Gracias, gracias por todo lo que nos hace vivir. En el nombre de Jesús declaramos una vez más que en este nombre hemos sido benditos y hemos sido alcanzados para la gloria de este bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. y perdónanos nuestras deudas. Amén, bendito sea Jesucristo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas amadas? Les saludamos en el precioso nombre de Jesús. Qué bueno estar en Jesucristo, hermano. Claro. Y quiero que me entiendan esto que digo. Qué bueno estar en Jesucristo, porque cuando uno está en Jesucristo hay un temor reverente. Hay un temor, amado hermano, frente a todo el planteamiento de este sistema mundano. Claro. Ya voy a hablar un poquito de esto, pero primero que nada quiero saludarlos a cada uno de ustedes desde acá de Santiago de Chile. Lo digo así porque en este instante estamos saliendo al mundo entero desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada. Llevamos ya varios años en esta radioemisora transmitiendo en un principio a la ciudad de Santiago, y ahora tenemos el privilegio de parte del Señor de no solamente transmitir a todo nuestro país, sino que a todo el mundo. Sé que hay muchos hermanos que nos sintonizan. Agradezco los comentarios de cada hermano que hace en la página por la cual salimos al aire por internet, que es www.escritoestá.cl. Mi hermano Carlos Barrio es el que está ahí encargado de ver todo esto,
Saludo a Carlos, ¿ya? Es un hermano de nuestra congregación. Él reside en Talca y Carlos viaja de Talca a las reuniones acá a Santiago. Es decir, viaja 7 horas, Claro. 3 horas y media para acá y 3 horas y media para allá, 7 horas para estar junto a nosotros, alrededor de 3 horas que más o menos duran nuestras reuniones. Eh, Así que saludo a Carlos, agradezco la colaboración que hace el hermano y a todos ustedes, hermanos, que hacen esos comentarios que el programa les sirve, que les sirve de instrucción. Ese es el propósito, de inquietarlos a ustedes, no solamente que ustedes se conformen con lo que nosotros decimos, ¿ya? Evidentemente soy un siervo de Dios, que tengo mucho cuidado en lo que digo. Es probable que algunas veces haya cometido errores, porque soy hombre, puedo cometerlos, ¿ya? Errores en expresar algo quizás, ¿ah? Pero no en el conocimiento. Yo sé que soy torpe en esto de la oratoria, ¿no? Pero en el conocimiento no lo soy, porque he llevado una vida en donde he estudiado las Escrituras gracias a la unción del Espíritu de Dios. Y las he estudiado a través de la oración y de ayuno, mi hermano amado, y ha sido el Señor Jesús, por su Espíritu, el que me ha podido revelar las Escrituras. Por eso digo, puedo ser torpe al expresar algo, pero no en el conocimiento. Conozco las Escrituras. Y esa ha sido nuestra inquietud. Digo todo esto para que usted, a pesar de aquello, no se confíe en lo que nosotros decimos, sino que usted debe averiguar, debe investigar y confirmar a la luz de las Escrituras lo que nosotros compartimos. Haga lo que hicieron los varones de Berea, ¿no es cierto? Exacto. Que estos hermanos indagaban diligentemente, escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas que hablaba mi hermano Pablo eran conformes a las Escrituras. Así que a ustedes también les digo lo mismo. Ustedes, hermanos, investiguen a la luz de las Escrituras, porque somos hombres y, como digo, podemos en una expresión, a lo mejor por el fervor de la predicación o de la enseñanza, podemos usar hasta una mala palabra y eso puede cambiar el sentido o no darle la interpretación correcta, ¿ya? Pero por eso digo, usted debe confirmar a la luz de las Escrituras a todo predicador, todo hombre de Dios. Usted debe, hermano, discernirlo a la luz de las Escrituras, no conforme al prisma de su religión. No, eso no tiene ningún valor. Eso no tiene, delante del Señor no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es cuando usted discierna a un hombre a la luz de las Escrituras. Si ese hombre le habla palabra de Dios, entonces usted debe investigar la palabra de Dios y lo que ese hombre habla. Se debe cumplir lo que dice, por ejemplo, mi hermano Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, cuando el hermano Pedro declara que todo hombre que hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, todo hombre que es predicador, que es instructor en las Escrituras, primero que nada debe ser docto, ¿ya? Debe tener doctrina. Segundo, amado hermano, esa doctrina tiene que ser conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso Pedro dice que todo hombre que hable conforme a las palabras de Dios. Y todo aquel que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo nuestro Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, es decir, por medio de la palabra, porque Jesucristo es la palabra, es el verbo, es el logos, es la palabra hecha carne. Entonces, Dios es glorificado por medio del logos o por medio del verbo. Amén, mi hermano, que es nuestro Señor Jesús. Creo que eso es claramente entendible, ¿verdad que sí? Sí. Así que los saludo a cada uno de ustedes con estas palabras, mis amados hermanos, y como digo, espero que el programa sea de mucha utilidad para ustedes. Siempre dice Eugenio Arias, siempre papel y lápiz para ir anotando, porque yo soy un poco acelerado, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque trato de redimir bien el tiempo que tenemos. Para mí 1 hora es un suspiro, mi hermano. Sí, se hace ¿Ya? corto. Y tú bien sabes que en nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones en la congregación llegan a durar a veces hasta 2 horas. Exacto. Fácil. Y no crea usted que los hermanos se latean, ¿ah? Que se aburren, que larga. No, mi hermano. Hay un fervor en los hermanos, despierta un vivo interés en los hermanos y surgen las preguntas y las escrituras van respondiendo. La verdad que es muy dinámico
la enseñanza en la congregación, y ahí yo tengo todo el tiempo, ahí Claro. me suelto nomás. Exacto. Pero aquí tengo un tiempo limitado y por eso trato de aprovecharlo. Bueno, allá en los controles está mi amigo Matías, Dios te bendiga Matías, conectados ya al mundo entero, ¿verdad? Amén. Y aquí a mi lado siempre me ha acompañado mi hermano Eugenio Arias Sanzana. ¿Cómo estás, Exacto. Eugenio? Dios te bendiga mucho. Gracias. Bien, nuevamente, es una alegría estar acá, ¿no es cierto? No es nada algo que pesa, así, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo explicarme? Es algo que... No es algo gravoso, No, no es una carga. Para nada, es algo que uno viene a aprender, ¿no es cierto? Correcto. Aprender, y eso es lo hermoso del Evangelio, que cada vez vamos aprendiendo esto tan bello, tan hermoso, que Dios nos quiso que nosotros fuéramos entendidos en esto, ¿no es cierto? Para que fuéramos sus hijos, sus amigos, sus hermanos, ¿no es cierto? También, porque es un misterio de Dios todo esto, ¿no es cierto? Porque estando allá arriba, después volver nuevamente acá y al final volver al lugar donde salimos, es un misterio de nuestro Creador, ¿no es cierto? Solamente nosotros debemos cumplir el plan de que Él tiene preparado la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia, donde Él nos hace participar también de esto, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que nos hace participar de una forma correcta, o sea, inteligentemente, para que nosotros podamos entender esto, ¿no es cierto? Porque la mente, sabemos que la mente de nosotros es pequeña, pero con lo que Él nos da, nosotros podemos caminar firmemente, ¿no es cierto? Para que no los deslicemos, como siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Para que en ese momento que esperamos podamos ser transportados a ese lugar tan que la iglesia ha esperado a través de todo este tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos se han separado, están durmiendo, y vaya que cuando despierte quizás para en ese momento haya sido segundos nomás, ¿no es cierto? Así es. Uno cree que van a ser siglos, que no, va a ser un instante nomás, hermano, un instante nomás, que ese cuerpo va a estar ahí en un sueño, ¿no es cierto? Correcto. Yo quisiera leer un poquito, ¿no? de la carta de Efesios 6:24, ¿no es cierto? El final, ¿no es cierto? El final de la carta 6:24, porque es hermoso como el hermano Pablo llega a la congregación, y cuando se despide de la congregación, ¿no es cierto? Aquí al final dice, el 6:24 de Efesios, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén, ¿no es cierto? Sabemos que la gracia es la palabra, ¿no es cierto? La palabra que sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Este inalterable es una palabra que algo que no se puede moverse, ¿no es cierto? Aunque quieran moverlo, pero es algo que es imposible, ¿no es cierto? Bien. Y quizás que yo también, quizás es un amor que nosotros vamos a encontrar allá arriba, que no es el amor que nosotros tenemos aquí terrenalmente, como puedo decir, ¿no es cierto? Ese amor que vamos a encontrar allá arriba es algo totalmente muy diferente, ¿no es cierto? Un amor que no se puede todavía explicar, porque todavía estamos acá, ¿no es cierto? No está relacionado con nuestra condición humana. Claro, es algo totalmente es diferente. diferente, ¿no es cierto? Exacto. Por eso es algo inalterable, ¿no es cierto? Correcto. Eso es lo que a mí me quise decir esto, porque entonces nosotros estamos en el camino correcto, nadie los puede moverlo, ¿no es cierto? De lo que nosotros llevamos por dentro de nosotros, ¿no es cierto? Este amor hacia nuestro Creador. Bueno, eso es lo que yo quisiera que se entendiera, para poder proseguir, ¿no es cierto?, lo que venimos, ¿no es cierto? Amén. Al Evangelio. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Es que esa despedida
Primero que nada debemos entender que esta carta fue escrita en Roma, En ¿sabías? Roma, tú? En claro. Roma. Bueno, estaba preso el hermano. ¿cierto? Exactamente, y la escribió el hermano Títico, Títico, bien, Claro, más adelante Tíquico, le- Tíquico, Sí. ¿ah? ¿Ya? Él fue el ¿Griego? hermano, ¿ah? Es griego, ¿no es cierto? Es ¿Por el probable, nombre, sí, por el puede nombre? ser, puede ser, ¿ya? Este hermano escribió la carta, evidentemente dictada por el hermano Pablo, Claro. ¿ya? Y aquí yo especulo algo, esto no es que sea así, Ya. es lo que yo pienso y siento en leer las escrituras, que ya Pablo estaba con su vista tan desgastada, porque él tenía un problema en su vista, ¿no es Claro. cierto? Y por eso el hermano Pablo es probable que ya no podía escribir porque no veía bien. Yo creo ¿ya? que sí, ¿ah? Entonces por eso le escribió este hermano Tíquico, ¿ah? Porque se Eh, habla que más o menos por el año 62 escribió estas cartas. aproximadamente. Más los ¿ah? años que tenía antes, o sea, ya Claro. era... Pero Pablo tenía un problema visual desde el momento cuando se le apareció el Señor, ¿te recuerdas? Exacto, cierto. Y quedó ciego el hermano. Claro. Y luego fue Ananías, ¿no es cierto? Cierto. Un profeta del Señor, Claro. y oró, el Señor lo mandó a orar, y dice que cayeron como escamas de sus ojos Oh. cuando lo ungió, Mm. cuando puso las manos el hermano Ananías. Y de ahí se entiende que Pablo tuvo una enfermedad en sus ojos y que dice la escritura que él oró, a los Gálatas habla claramente esto, él oró 3 veces para que el Señor le quitara esta enfermedad y el Señor podría haberlo hecho. Claro. Pero ¿qué le respondió el Señor? Bástate de mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Claro. ¿Ya? Imagínate, de haber sido algo extraordinariamente difícil para el hermano Pablo, el tener ese problema visual, ¿ya? Ese es Claro, dolor, hoy día nosotros arreglamos estos problemas con los anteojos. Gracias, yo cada mañana le doy gracias al Señor. Yo cuando tuve el infarto yo también quedé ciego ¿ya? y tuvieron que implantarme unos lentes, ¿ya? Dentro de mis ojos, ¿ya? Y yo cada mañana le doy gracias al Señor porque el Señor le dio esta, podríamos decir, esta gracia a los hombres para poder inventar ¿Este aparatito? esta maravilla, mi hermano, Maravilla, ¿cierto? que hoy día Claro. uno puede ver, ¿no es Increíble, cierto? ¿cierto? Pero cuando estuvo mi hermano Pablo no existía eso. No. Entonces imagínate, mira, si no ver es algo terrible, mi hermano. Sí, no. ¿Ah? Uno prefiere, no sé, Y yo todos los días, explicación. yo todos los días oro por una hermana, mi hermana Yolanda de allá de Puente Alto, Sí. ¿ya? No la llamo a la hermana, pero quiero que ella sepa que todos los días oro por ella, porque ella tiene un problema en su vista, ¿ah? Y ella muchas veces se siente angustiada por esa situación. Yo la Claro. entiendo, No. porque también yo lo he vivido, mi hermano. Entonces, imagínate el hermano Pablo, que no tenía ese invento de ponerse unos lentes para poder ver, ¿ya? Entonces debe haber sido un poco angustiante para el hermano. Bastante, ¿no es cierto? El no ver, mi hermano, es algo angustiante. Aprovecho de saludar a mi hermana Yolanda, que está en Puente Alto. Bueno, bendito sea el Señor. Cuando Él se despide, entonces dice, gracia sea con todos. ¿Cómo dice esta otra versión? ¿Cómo dice esa versión? Los que aman a nuestro Señor No, Jesucristo. primero, el verso 24, ¿cómo dice? La gracia sea La con gracia. todos los que aman a nuestro Señor. Aquí dice gracia, porque es una versión más antigua. Gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Sinceridad. ¿Ya? Y la gracia, nosotros sabemos que el poder perdonador Claro. y misericordioso del Señor, que se ha manifestado a nosotros su simiente para habilitarnos para poder andar en su justicia. ¿Ya? Esa es la gracia. Nosotros sí la hemos definido, ¿ya? Que la gracia es el poder de Dios, Claro. el poder perdonador y misericordioso de Dios para habilitarnos para andar en su justicia, es decir, para andar en su voluntad perfecta. Entonces cuando el hermano está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, él está diciendo eso, que este poder perdonador y misericordioso de Dios, ¿no es cierto?, a todos los que aman a Jesucristo en sinceridad, que sea con ellos este poder perdonador, este poder misericordioso de Dios que los habilitó para andar en su justicia, sean con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. ¿Cómo dice esa versión nueva? Dice inalterable. Ya, inalterable. Acá habla de sinceridad. Sinceridad, ¿Ya? Sea bendito el nombre del Señor. Mira,
la importancia de todo esto, que cuando la gracia es derramada en nuestros corazones, eso nos hace andar en un temor reverente. Claro. ¿Ya? Al Hijo de Dios, la gracia le provoca ese temor reverencial hacia el Señor. La gracia va al tiro acompañada del Espíritu, ¿no es cierto? Evidentemente, Al tiro. cuando la gracia es No se- derramada, evidentemente es derramada por el Espíritu de Claro, Dios. ¿no es cierto? ¿Ya? Es el Espíritu de Dios el que vino a habitar en nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso nos hace caminar en un temor reverente hacia el Señor. ¿Ya? Ahora, digo esto porque esto no significa ser evangélico, católico, o esto o lo otro, no, porque eso no le da ninguna garantía de tener este temor reverencial al Señor. Claro. Lo único que da garantía de tener este temor reverencial al Señor es el Espíritu del Santo que habita en nosotros. Porque, por ejemplo, mira, y evidentemente que es a la luz de las Escrituras, ¿ya? Voy a leer una porción que está en el libro de los Proverbios, capítulo 14, mientras tú hablabas, Sí. buscaba esto yo. En el verso 25, Proverbios 14, 25, ¿ya? ¿Quieres leerlo tú, Eugenio? Lo estoy buscando. Proverbio. Capítulo 14, verso 25. 25. Y mientras tú lo buscas, yo voy a buscar esta, que es una versión más antigua, como digo, Ya. porque es interesante, mi hermano, ver, ¿no es cierto?, Ya. estas versiones que declaran, ¿ya? 14, 25. Comienza Leo. desde allí, por favor. Dice, amén. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Mira, vamos desglosando esto, ¿ya? Y aquí los hombres se encuentran en un grave problema, ¿ya? Los hombres religiosos. Dice entonces que el testigo verdadero libra las almas. Claro. ¿Cuál es el testigo verdadero? ¿Ya? El testigo de Jehová. No. El testigo verdadero es aquel que ha tenido un encuentro real y genuino con nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Ya? ¿De qué manera hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo? Por medio de su Santo Espíritu. Amén. Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, el Señor le dice, y me seréis testigos. ¿Ya? ¿Y cuándo ellos fueron testigos, hermano? Cuando recibieron el Espíritu del Santo. ¿Ya? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu del Santo, me seréis testigos. Es decir, ningún hombre, ninguna mujer puede ser testigo de Dios si no ha tenido un encuentro con el Espíritu del Mesías. Se entiende. ¿Ya, mi hermano, Sí, se entiende? Sí, sí. Por eso dice aquí que el testigo verdadero libra las almas. ¿Ya? No está hablando de su alma, libra las almas. ¿Por qué? Porque ese testigo verdadero está dando testimonio real y genuino de Jesucristo, porque un testigo es aquel que vio. Claro. El testigo, claro, porque también hay testigos falsos, pues mi Sí, hermano. sí, Pero verdad. pillar a un testigo falso es bien fácil, mi hermano. Pero tratar de desmentir un hecho visual que tuvo un hombre que fue testigo, o mujer que fue testigo de un hecho visual, es imposible, mi amado hermano, de alguna manera refutarlo. Claro. ¿Por qué? Porque fue testigo presencial de un hecho. Exacto. ¿Ya? Mira, perdónenme, yo pocas veces lo he dicho, pero mi testimonio con respecto a esto, yo cuando me convertí es porque yo me convertí porque a mí se me apareció, hermano. Yo oí la voz de mi Dios. Y cuando la oí yo caí, pero al suelo, mi hermano. Literalmente caí al suelo. ¿Ah? Algo me tiró al suelo, mi amado hermano. Y de ahí lloré 2 semanas, que mi esposa pensó que yo me había trastornado. Ya. ¿Ya? Porque yo lloraba y lloraba y lloraba y nadie sabía, y yo trataba de explicarle lo que me había pasado y nadie me entendía. ¿Ya? Bendito sea Dios. De ese instante el Señor me abrió el entendimiento para comprender el misterio del reino. Amén. Claro. Y el Espíritu del Santo trabajó y trabajó. Hasta el día de hoy sigue trabajando en mí, mi amado hermano. Mientras Entonces, estamos en la tierra, siempre el Espíritu trabaja en sin uno. duda, en el Hijo de Dios. Claro. Es así. Entonces, como tiene el testimonio presencial de un hecho, ese hombre lo divulga. Y cuando lo divulgamos, libramos las almas. Porque las almas están cautivas, mi hermano. ¿Se entiende lo que Sí, digo? sí.
Aunque están vivas las personas, pero están cautivas. Sin duda, pues Sí, es el verdad príncipe eso, sí, es de verdad. la potestad del aire tiene dominio, mi hermano, de las almas. Claro. Entonces, lo único que puede despertar, o como dice aquí mi hermano, librar un alma cautiva, es el testimonio verdadero de Jesucristo en una persona. La palabra. ¿Se entiende, no es Sí, cierto? sí. Ya, mira, sigamos leyendo eso porque es interesante. Entonces tú decías, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Mentiras. ¿Por qué? Porque nunca ha sido testigo, mi hermano, Claro. y no tiene el Espíritu de Dios. Menos. Esto los hermanos pueden discernirlo claramente, mi hermano. Mire, antes de empezar el programa conversábamos con Eugenio con respecto a todo este escándalo de la institución católica, porque Claro. no es iglesia. No. ¿Ya? El catolicismo Mal romano, llamada nomás. claro, ellos Sí. se dicen que son iglesias y el mundo cree que esa es la iglesia, ¿ya? Engañando a Porque todos. ellos han tenido mucha publicidad para decirse que son iglesias. Claro. El catolicismo romano es una institución política religiosa, ¿ya? Tiene gobierno, ¿no es cierto? Cierto. Tiene autonomía, ¿no es cierto? Tiene sus embajadores en todos los países, ¿no es cierto? Sí, sí. Tienen un reino, tienen un dominio, un imperio, ¿no es cierto? Aún geográfico, ¿verdad que sí? Cierto. Roma. Eh, Y no es eso iglesia de Dios. Esa es una institución política religiosa, ¿ya? Que tiene asociación con todas las naciones del mundo, Exacto. ¿ya? Y sus representantes, amados hermanos, han sido esto, lo que acabamos de leer, la parte B del verso 25. Más el engañoso habla mentiras. Habla mentiras. ¿ya? Y lo decíamos con Eugenio, cómo la gente, mi hermano, no puede discernir esto. Y tú me hablabas de la gente potentosa, la gente que tiene un estatus económico elevado, Claro. muy educado, ¿no es cierto? Cierto. Profesionales y quizás más de alguna profesión. ¿Y por qué no pueden discernir esto? Claro. ¿Por qué no pueden darse cuenta que eso no es iglesia, sino que es una institución que ha dañado a la tierra, mi hermano? Porque hay un juicio contra ellos. Exacto. Y la Escritura lo declara, mi hermano. Apocalipsis, ¿No es cierto? Y no solamente Apocalipsis, lo declara el libro de Isaías, el libro de Jeremías, mi hermano. Ezequiel habla con respecto a este sistema babilónico. Ya no es el tema, pero es interesante Claro, decirlo, mi hermano. sí. Entonces, no basta con tener educación. No basta con ser profesional, mi hermano. ¿Sabe lo único que le basta a un hombre y a una mujer para discernir a un mentiroso? Es el Espíritu del Santo que mora en él. ¿No es cierto? Sí. Yo para discernir a una persona debo tener el Espíritu de Dios, porque yo por mi profesión o por mis estudios no voy a lograr discernirlo. Entonces tú me preguntabas eso. Claro. ¿Cómo no pueden darse cuenta del engaño? ¿Ya? Sí, pues. Estos escándalos que ha venido uno tras otro, y van a salir más escándalos, mi hermano. Yo ¿Ah? creo que sí. Y vamos a encontrar hasta cardenales degenerados, mi hermano. Sí. ¿Ya? Para allá va todo. Todo esto, Eh. es como una bola de nieve que se va Sí, acrecentando cada día más, mi hermano. Claro, así va. Entonces, ¿cómo, me decías tú, cómo no pueden darse cuenta? ¿Cómo pueden ser engañados? Hermano, de la única manera que un hombre y una mujer de Dios no se ha engañado es cuando el Espíritu del Santo muere en él. Amén. Amén, mi hermano. Sigamos leyendo, Eugenio, para no detenerme. El 26. El 26. Hasta el 27 vamos a leer. Ya. Dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Si yo temo a Dios, si tú temes a Dios, allí tenemos confianza, amado Claro. hermano. Porque vivimos permanentemente en ese temor reverencial hacia Él. ¿Qué dice la parte B? Dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Te das cuenta? Leo completamente esto. Dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y la esperanza tendrán sus hijos. ¿Ya? ¿Los hijos de quién? Los hijos del Señor. Claro, güey. ¿Ya? La iglesia. Evidentemente, la iglesia se aferra a esa esperanza. ¿Por qué razón? Como dice aquí, mi hermano, porque hemos mantenido un temor hacia el Señor y eso nos ha dado una confianza fuerte. Claro. Caminamos en paz, mi amado hermano. Ese temor nos frena a nosotros, ¿no es cierto? Nos frena cuando vamos
puedo decir yo así, haciendo no lo que le agrada a nuestro espíritu. Claro, por ejemplo, claro, en nuestra condición humana. Exactamente. En nuestra condición humana muchas veces hay impulsos, Claro, y sí. eso no lo podemos negar, mi hermano, Sí. porque la Escritura dice que el que dice que no tiene pecado, pecado en él, le ha hecho al mentiroso, ¿no es cierto? Mentiroso, claro. Es decir, el pecado muere en nosotros, claro que sí, Claro. muera, Sí, bueno. solo que ahora por el Espíritu de Dios no pecamos. ¿Por qué razón? Porque tenemos la simiente de Dios y porque hemos sido nacidos de Dios. ¿No es cierto? Así lo dice mi hermano Juan, primera carta, capítulo 3. ¿Ya? Cierto. Porque hemos sido nacidos de Dios y la simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es la simiente de Dios? Jesucristo mismo. Amén, mi hermano. Cierto. Entonces, el pecado muere en nosotros, sí, evidentemente. Pero el que hace frenar, el que se señorea ahora de ese pecado o de esa concupiscencia, es el Espíritu de Dios. Claro. Ahora, si un hombre no tiene el Espíritu de Dios, evidentemente que va a ser arrastrado por su propia concupiscencia. Y la concupiscencia es un apetito desordenado que está en la mente del hombre, en la mente de la mujer, en la mente del ser humano. Y es impulsado a cometer hechos aberrantes, ¿ya? Es como este que era el canciller, ¿no es cierto?, el que se claro. codeaba con los cardenales, todo. Se violaba a sus propios sobrinos, pues, mi hermano. Sí, bueno. ¿Ya? Y era el que daba la venia a los presidentes, mi hermano, se codeaba con con la creme de la creme, mi hermano. Exactamente. ¿Ah? ¿Te das cuenta, mi hermano? Increíble. Entonces, uno dice, ¿cómo cómo nadie se dio cuenta? Evidentemente que nadie se iba a dar cuenta, a no ser que había algo coludido ahí entre ellos, se cubrían, ¿no es cierto? Entre ellos sabían, pero el público, digamos así, en general, el hombre común, la mujer común, o ese católico que va a las misas, mi hermano, y ¿por qué no pudo entender o discernir esto? Porque no hay Espíritu de Dios allí, mi hermano. Así es de claro, ¿ya? Todos ocultaban. Por eso entonces el Espíritu de Dios es el que frena, es el Espíritu de Dios el que trabaja en nosotros para ir formando, como ustedes me han oído muchas veces, la imagen y el carácter del Cristo en nosotros, claro, mi hermano. Eso nos hace caminar en un temor reverencial, ¿ya? Nos hace caminar en santidad, es decir, apartados. Nos hace caminar, mi amado hermano, en una consagración. Salimos a la calle, yo salgo a la calle, ahora día viernes, yo me voy a mi casa tarde, tomo el último tren. Claro. Y tú supieras lo que yo veo en ese tren, mi hermano. Locura. Veo de todo, de todo. Y observo y miro, mi hermano, y tengo que irme clamando a mi hogar porque veo aberraciones, mi hermano. Que para el mundo es algo normal, que dos hombres se estén besando, es normal. Que dos mujeres se estén manoseando, perdónenme el término, pero estoy hablando verdad. Para el público eso, para gente natural, no, es normal, si tienen derecho, es su opción sexual. Exacto, ¿ya? derecho, si eso es lo que pasa. Pero uno mira eso cuando anda en este temor reverencial hacia el Señor, y eso es abominable. Imagínate la ira de Dios, cómo debe estar, mi hermano. ¿Ah? ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe estar encendida la ira de Dios para consumir toda esta humanidad, amado hermano? Pero la detiene solamente la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces la ira de Dios descenderá sobre esta humanidad. Caerá con todo. Es terrible. Entonces dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Sigue leyendo. El temor del Señor es manantial De vida. de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. El temor del Señor es manantial de vida. Es fuente de Mientras vida. nosotros vivamos en un temor reverencial hacia el Señor, allí encontramos un manantial de vida, mi hermano. Un manantial. Oye, extraordinario, mi hermano. Exacto. Y luego dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Claro. Y la muerte tiene que ver con una separación de Dios. Amén. Exacto. Todo hombre y toda mujer que no tenga el Espíritu de Dios, amado hermano, es una persona que está muerta para Dios. Está separada de Dios. Claro. El único que puede vivificar nuestro espíritu es el Espíritu del Mesías, el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Claro, claro. No hay otra manera. Voy a leer nuevamente esa porción que está en Romanos capítulo 8, que es algo muy, muy claro, amado hermano. El verso 1 cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu del Santo. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros, la iglesia, caminamos, hermano, bajo la directriz del Espíritu del Santo que mora en nosotros. ¿Ya? Así es. Eso le ocurre a todo hijo de Dios, ¿Es una promesa eso? sin duda. Ah, Ahora, si eso no ocurre, es porque no es hijo de Dios. hay un lío ahí. Claro, está en un lío Está en tremendo. un lío. ¿Ya? Y luego dice mi hermano, a ver si me salto un poquito mi hermano, cuando dice, porque el verso 5, porque estoy en Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu del Eterno, en las cosas del Espíritu del Eterno. Pura ¿Ya? verdad. Sí, pues mi hermano. Sí, ¿Verdad? sí. Luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Te das cuenta que tiene concordancia con lo que tú dices? Para apartarse de los lazos de la muerte. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por eso acá dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu del Santo es vida y paz. Y ahí está la concordancia. El ocuparse del Espíritu del Eterno, ¿qué es lo que es? Es vida y paz. Bendito sea Dios, mi hermano. Porque nos va a dar una vida eterna. Sí, pues mi hermano. Ahí Por cuanto los designios, es decir, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Aquí lo dice mi hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No. Se prende. Pero claro, por eso vemos, mi hermano, no solamente en el movimiento católico, sino que también vemos en el movimiento protestante. Claro, ¿Cuántos no, sí, cuántos todo. escándalos también han habido, mi hermano? Harto. Entonces ahí uno descubre que han pensado y han vivido conforme a su carne y no conforme al Espíritu de Dios. Claro que sí. ¿Te das Bajo cuenta? solamente mandato de hombre, ¿no? Evidentemente. Entonces, por eso dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, la iglesia, aquí se refiere a la iglesia del verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí está condicionado, ¿te das cuenta? Si es que el Espíritu de Dios. Sí, es que. Porque ¿a cuánta gente he oído decir, no, si yo por misericordia soy hijo de Dios, soy evangélico, soy esto, soy Claro, esto, otro? claro. Pero tú mírale la conducta a esa persona. Y por su conducta, tú sabes que no es hijo de Dios, ¿verdad? Hijo del diablo. Sin duda, pues, mira, el que no es hijo de Dios es hijo del maligno. Claro, así ¿ya? es. Pero él cree que es hijo de Dios porque cumple unos ciertos requisitos religiosos, ¿ya? Es como esta gente, esta institución, ¿no es cierto?, Claro. política religiosa, que ellos se creen hijos y representantes de Dios porque visten un hábito, ¿ah? Se visten de una forma. Entonces cualquiera lo mira en la calle, este es religioso, Claro. ¿ah? Este es un representante de Dios. Se enaltecen. Claro. Eh. Pero, hermano, eso, la vestimenta, lo externo, no manifiesta ser hijo de Dios. No. Lo que manifiesta ser hijo de Dios es la conducta, es el hecho de cada individuo. Ahí. Entonces, por eso tenemos un montón de religiosos en este tiempo con escándalos terribles, mi hermano. Y tristemente son escándalos sexuales. Claro. Y las víctimas de todo esto son niños, mi hermano. Exacto. ¿Ah? Porque el malo es así. El malo es malo, mi hermano. Claro, si el malo ataca a los niños. Claro, porque de ahí viene creciendo después la distorsión. Claro, el malo donde hace su Pentecostés, mi hermano, es los niños. Claro. ¿Ah? Ahí el malo daña, afecta, distorsiona, mi hermano, Claro. desvía, ¿no es cierto? Es cierto, sí, y de claro. allí, ¿sabe? Esta ha sido la institución religiosa que ha formado más homosexuales en toda la historia de la humanidad, mi hermano. Claro que sí, pues. ¿Ah? Ha sido esta institución, mi hermano, porque todos ellos son homosexuales. Y una gran cantidad de ellos son pedófilos, mi hermano. Y no tan solo ahora, sino que siempre han Y venido. dentro del protestantismo evangélico católico también ocurre lo mismo, mi hermano. Y si no encontramos pedófilos, encontramos sodomitas. Y si no encontramos sodomitas, encontramos adúlteros. Y si no encontramos adúlteros, encontramos avaros, encontramos mentirosos, negociantes, mi hermano. Fornicarios. Claro. Chita, que llegué suave, ¿no es cierto? No, está bien.
Bendito sea el nombre de Dios, mi hermano. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Cristo no El- es de él. El tal no es de él, dice la versión antigua. El Pero, tal. ¿qué dice el 10? Lee el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Claro, ya el cuerpo ya no está consumido, está sujeto, ya el pecado no vive, mi hermano. O le azufre ya. Claro, ya. Ya. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Leamos de nuevo. Pero si Cristo está en vosotros, el pecado en verdad, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu del hombre, aquí no habla del espíritu de Dios, el espíritu del hombre o de la mujer, No, minúsculo. vive a causa de la voluntad perfecta de Dios, de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta solamente en la persona de Jesús, por su Santo Espíritu que mora en nosotros. ¿Ya? Si mi espíritu y si tu espíritu vive, el espíritu, para que está hablando el espíritu del individuo, Claro. vive, amado hermano, vive a causa de la justicia. Es decir, vive por la causa de que nosotros vivimos en la voluntad perfecta de Dios. ¿Ya? Ahora, claramente está escrito que si alguno se cree firme, mire que no caiga. Exacto. ¿No es cierto? Mm. Es decir, aquí, mi amado hermano, ya no hemos alcanzado la perfección, todavía no, el Espíritu de Dios todavía sigue trabajando en nosotros, Claro. porque estamos en este cuerpo, Exacto. y estando en este cuerpo estamos en peligro. Peligro. Sí, mi hermano, Cierto. mientras estemos en este cuerpo estamos en peligro. Sí, es verdad eso, sí. mi hermano. Es Porque este cuerpo está lleno de sensaciones, está lleno de sentidos, mi hermano, de sensualidad. Claro. Pero gracias sean dadas a Dios que cuando la palabra ha madurado en nosotros, entonces por el ejercicio de ella, por ejercitar la palabra de Dios, tenemos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Se entiende? Cierto. ¿No es cierto? Cierto. O sea, cuando ejercitamos la palabra de Dios, nosotros ya nuestro sentido, nuestra sensualidad, ¿no es cierto?, tiene discernimiento para ver lo que es bueno y lo que es malo. Claro. ¿Ya? La palabra tiene que morar en nosotros. Sin duda, Eso es. si no ocurre eso, no, pues mi hermano. No. Entonces un religioso impulsado por su propia concupiscencia, ¿tendrá el Espíritu de Dios? No. ¿Será un verdadero hijo de Dios? Para nada. ¿Será un representante de Dios, mi hermano? Un Nada. mentiroso. Es un mentiroso. Un mentiroso. ¿Ah? Es un hijo del diablo. Mira, entonces, leamos nuevamente el verso 10 y tú terminas de leer el verso 11, ¿ya? Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu nuestro, vive a causa de la justicia. Claro. Ya se entendió, ¿verdad? Cierto. ¿Qué dice el verso 11? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó De los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos, mortales por su espíritu que mora en vosotros. y allí está la garantía. Y esto ya lo hemos predicado 1000 veces. Sí. Cuando el Señor nos levante, nos resucite, porque nosotros tenemos que ser transformados y esa es la resurrección final, ¿ya? Cuando seamos transformados, seremos transformados nada más que por causa del Espíritu del Santo que mora en nosotros. Por eso es importante el Espíritu de Dios en la vida de un hijo de Dios, en un fiel, como dice la versión nueva, en el creyente, que no me gusta mucho esa palabra, El ¿no? creyente, sí. ¿Ya? Porque los demonios también son creyentes. Claro. Único que no obedecen, ¿no? Claro. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el Espíritu del Señor es tan importante en la vida de un hijo y de una hija de Dios, mi hermano. Podría decirle el motor que... Sin Espíritu de Dios no hay nada, ¿No es mi cierto? hermano. No hay nada. Nada, absolutamente nada. El Señor Jesús, acuérdate que dijo que el Espíritu del Santo, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad y a toda voluntad perfecta de Dios, a toda justicia. Claro, ¿Verdad que sí? no abre los ojos y podemos ver a través Aún de más, todo esto. mira, y es tan extraordinario, porque dice, y Él me glorificará, Juan capítulo 16, ustedes lo anotan y lo leen entero, Evangelio de Juan capítulo 16, dice, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, Claro. el misterio
de Jesucristo No, es claro. revelado por su propio Espíritu Claro. que mora en nosotros, mi hermano. Exacto. Nos da un chi y nosotros nos Entonces, informamos. cuando nosotros miramos, lo hemos dicho algunas veces, cuando miramos la grandeza, la majestuosidad del Evangelio del Reino, entonces, mi hermano, nos dedicamos simplemente a vivir por su justicia, a vivir en su voluntad perfecta, Lo mi que nos hermano. está entregando. Ya es, el cuerpo a la verdad está muerto. claro, ¿Me entiendes? cierto. Y ahora nuestro espíritu vive por esa causa, por la causa de la voluntad perfecta de Dios, que el Espíritu del Santo nos hace revelar, nos hace mirar, nos hace proyectarnos en esperanza Claro. para la eternidad. Exacto. Es extraordinario, mi Cierto. hermano. Entonces, para terminar esto, dice el verso 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Mira, vamos aquí a leer un poquito. Proverbios capítulo 3, verso 26, tenemos todavía unos minutitos. 3:26. Sí, 3:26. Ya. Dice 3:26 dice claramente, porque el Señor será tu confianza y perseverará tu pie de quedar preso. A ver, lo leo de nuevo. Lea de nuevo, Sí. lea. Porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Bendito sea el nombre del Señor. 3, déjame buscarlo acá en esta. Capítulo 3, verso 26. 26, dije, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice entonces, acá está. Ahí. Porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Pero para entender esto, con respecto a la confianza que tenemos, hay que leer del verso 21, mi hermano. Déjame leerlo a mí, por favor. Ya. Dice, verso 21 del capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Ya? Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, gracia y gracias a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Sin Ya, temor. mi hermano. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño te será grato. Amén. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Lo guardará Ya. de quedar preso. O sea, no caeremos. ¿Ya, mi hermano? A eso Y- se refiere preso. Exactamente. En Efesios, en el capítulo 3, ¿ya? El verso 8, hay que leer todo esto, pero voy a leer solamente del verso 8 en adelante. Dice, y a mí, Pablo está diciendo, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme gracia de Dios, o la multiforme sabiduría de Dios, perdón, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén, mi hermano. Es decir, la iglesia es algo tan trascendente, mi hermano. Entonces, cuando uno descubre esto, que no todo lo que se dice ser iglesia es iglesia, porque a la iglesia se le dio, hermano, la confianza, la responsabilidad de anunciar las inescrutables sabidurías de Dios a principados y potestades. Es decir, cuando tú estás frente a un hombre que se dice que es iglesia de Dios, ese hombre debe conocer este misterio. Claro. Por eso Pablo dice, yo siendo el más pequeño, lo voy a leer de nuevo, ¿ya?
Yo La sé- responsabilidad grande que tiene la iglesia. Pero por supuesto, pues mi hermano, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Es decir, hay una responsabilidad de la iglesia. La iglesia no hace un evangelio social. No, pues, El evangelio social es mi hermano, de suplir necesidades básicas. básico, claro. ¿Ya? Y aboca todo su tiempo que la iglesia se dedica a eso, se aboca a cubrir necesidades y la gente piensa que eso es el Eso evangelio. es, exacto. Sí, tenemos el deber de cubrir las necesidades de nuestros hermanos que están necesitados, Claro. ¿no es cierto? Cierto. Porque el que no provee para los suyos dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe, ¿no es cierto? Claro. Entonces nosotros debemos proveer para nuestros hermanos que están en necesidad y hasta el día de hoy así lo hemos hecho. Amén, claro Amén, que mi sí, hermano. sí. Pero ese no es el motor del evangelio. Exacto. eso El es motor lo que del dice. evangelio es proyectar al hermano a la eternidad, Claro. a la luz de las escrituras, por medio del Espíritu del Santo. Esto es lo bonito porque la iglesia a través de los siglos y siglos nunca, siempre ha querido siempre ha sido bombardeada, pero la iglesia siempre ha salido con el mensaje limpio, Exactamente. nítido, ¿no es cierto? Como puedo decir, ¿no es cierto? La pureza de la palabra debe guardarla la iglesia. Quizá un hombre se cae, pero la iglesia continúa, si eso es lo hermoso, el trayecto sigue la iglesia. Claro, la iglesia no hace alianzas con nadie. Exacto. La iglesia solamente está aliada con aquel que la constituyó como iglesia. Claro, exacto. Y ese es Jesucristo el Cierto, Señor. cierto. Ya, este domingo, ¿dónde estamos, Eugenio? En Urmeneta 681, esto Sí. queda a la altura de Recoleta 3500. ¿Sí? Unos pasos hacia a la costa, pudimos hablar nosotros. Claro, de Recoleta son como 200 metros hacia adentro por Urmeneta. Urmeneta. ¿Ya? Ahí a las 10 comenzamos. A las 10 A las comenzamos 10. a orar. Ahora, claro. Ya. Esto queda también por la línea del metro 2, estación dorsal, ¿no es Ya, cierto? Ahí correcto. están unos pasos más hacia el norte ahí. Así que este domingo por la mañana tenemos reunión allá en Recoleta, sector norte de nuestra ciudad. En la tarde, En la tarde estamos por la avenida San Francisco, 99-21. en casa del hermano René Cifuente con su amada esposa, ¿no es Claro. cierto? Esto queda en el paradero 27 y medio de la Gran Avenida hacia Santa Rosa. exactamente, o sea, la cordillera. Ahí Exacto. está la avenida San Francisco, Claro, 99-21 y ahí estamos a las... 7:30. Correcto. Ya, mi hermano, querido Padre Dios, agradecemos este tiempo que usted nos ha dado. Esperamos que esta palabra, Dios mío, que es la más segura que tenemos, pueda provocar confianza en aquellos que vivimos conforme a su justicia. Bendiga ese pueblo que cada noche nos sintoniza, Padre, abriéndole los ojos del entendimiento. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos ha dado y glorificamos en todo a Jesucristo nuestro Señor por sobre todo nombre. Gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ya tenemos que irnos, amados hermanos. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Este lunes va a ser un día de feriado, Feriado. así que no vamos a estar en radio porque la radio no sale al aire en los días de feriado, ya mi hermano, así que nos vamos a sintonizar del martes 17 en adelante. Amén. Amén. Hay un teléfono si usted quiere comunicarse conmigo, es el 22 62 14 425. 22 62 14 425. ¿Nos vamos? Así es, muy buenas noches a todos. los Amén, mi hermanos. hermano. Que el Dios de paz sea con ustedes. Gracias y muy buenas noches. Como nosotros también perdonamos. Ah. A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo que está en Santiago presentó su programa dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
En lo más alto del dial, Radio Sudamérica, la emisora más antigua de Chile. Atención, atención, hermano y amigo. Su programa Lo Imposible Dios lo hace posible le invita a vigilar este viernes 13 de julio, desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Nos encontramos aquí en Radio Sudamérica, la más antigua de Chile, juntos vigilando un día más. Repito, viernes 13 de julio, desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana. Sintonice La Bendición, 1540 en amplitud modulada. Y escrito está .cl. Dios les bendiga.